Señora. Coma algo. Es su muslo de pollo favorito. Le va arrodillada aquí un día y una noche. ¿Cómo no va a resistir su cuerpo? No debo. Son las normas de la familia Shen. Soy la esposa principal del clan Shen. Si como, violaría las normas familiares. Vete rápido. Si la vieja señora se entera, se desquitará contigo. Rápido. Señora, desde que se casó siempre los ha complacido en todo, priorizando a su esposo. Cumpliendo con sus deberes de esposa. Ni siquiera se atreve a ver a extraños. Todos estos años ni siquiera ha salido de esta mansión. Esta vez fue el propio gobernador quien insistió en casarse con esa cortesana. Pero la vieja señora se empeña en culparla a usted, diciendo que no sabe controlar a su esposo. Guay, por eso él anda buscando mujeres afuera. Qué injusto es todo esto. ¿Veis? Este sea el destino de una mujer. Pero al menos coma un poco. No se preocupe. Vayan a escondidas y nadie se enterará. ¿Quién dice que nadie las va a ver? ¡Vaya, vaya! La vieja señora ordenó que no comiera ni bebiera en el templo ancestral. Va a permanecer arrodillada por 3 días y se atreve a comer a escondidas. Momo, no es lo que piensa. No he probado ni un bocado de esta comida. Solo creo en lo que ven mis ojos. Esto es faltar a sus deberes y romper las reglas. ¡Señora! No culpe a esta vieja sirvienta por ser despiadada. Vengan, golpéenlas. No la golpeen, no la golpeen. Xiaoju, Xiaoju, no Xiaoju. Señora, señora, señora. Les enseñaré a comer a escondidas. ¡Tomen esto! La vieja señora le ordenó claramente no comer ni beber. Guay, arrodillarse por 3 días y usted se atreve a usar estos trucos baratos. ¿De verdad tienes algún respeto por los ancestros de la familia Shen? ¡Confiésalo de una vez! Señora Wang, todo es mi culpa. Si quiere castigar a alguien, pégame a mí. La señora es de constitución débil, no podrá soportar un castigo tan severo. ¡Va! ¡Constitución débil! ¿De verdad te crees una señorita de alcurnia? Ni siquiera miras tu origen, una huérfana maldita que causó la muerte de sus padres. Si la señora mayor y el gobernador no se hubieran compadecido de ti, ¿cómo habrías entrado a la mansión del gobernador? ¿A quién llamas huérfana? ¡Cállate la boca! Nuestra señorita es la esposa legítima y digna del gobernador. Si sigues diciendo tonterías, te romperé la boca. Eres una simple sirvienta. Por seguir a una mujer así, te crees un fénix cuando no pasas de ser una gallina. Te lo advierto, la señora mayor ha dado la orden. Incluso si las mato a golpes hoy, nadie se atreverá a defenderlas. Nani, por favor, Xiaojun aún es joven e inmadura. No conoce las reglas de la mansión Shen. Le ruego que la perdone esta vez. Toda la culpa. La asumiré yo sola. La asumiré yo sola. Señora, no le ruegue, no le ruegue. Ni siquiera puedes salvarte a ti misma y aún intercedes por ella. Vengan aquí, denles una buena paliza. La señora mayor dijo que, pase lo que pase hoy, ustedes no tendrán la culpa. ¡Péguenles! ¡Señora! 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 Deténganse de inmediato. ¡Deténganse! Señora, ¿se encuentra bien? Señora. Un grupo de sirvientes ruines intimidando a 2. Mujeres débiles e indefensas. ¿Acaso estas son las reglas familiares de la familia Shen? ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Acaso sabes qué lugar es este? Estamos aplicando el castigo familiar. Te aconsejo que no te metas en lo que no te incumbe. De lo contrario, también te golpearemos a ti. Insólente. Inténtalo si te atreves. ¿A qué viene tanto alboroto? Este es el salón ancestral de la familia Shen. ¿Es que ya no hay reglas? Gobernador, ha vuelto. ¿Qué está pasando aquí? Estaba aplicando el castigo familiar por orden de la matriarca cuando este hombre intervino para impedírmelo. Hermano Shen, si no hubiera pasado por aquí por casualidad, No sabría que las reglas de tu familia eran tan severas. si no hubiera intervenido a tiempo, habría matado a golpes a estas 2 mujeres. ¿Quién te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hablarle así al mariscal? El mariscal. Mariscal, gobernador. Este viejo sirviente no lo reconoció y los ha ofendido. Mariscal. Este viejo sirviente fue un ciego insensato. Merezco morir, merezco morir, merezco morir. ¿Estás bien? Muchas gracias, Mariscal. ¿Por qué siento que me resulta tan familiar? No. Lo siento. He estado ocupado con los asuntos militares estos últimos meses y te he descuidado. Ha sido mi madre. No, mi madre no tiene la culpa. Fui yo quien rompió las reglas de la casa. Hermano Shen, las reglas de tu familia son verdaderamente estrictas, tanto que cualquier sirviente puede pasar por encima de la esposa del gobernador o al humillarla a su antojo. El mariscal debe estar bromeando. De verdad no tenía la menor idea de lo sucedido hoy. Qué insolencia la de este sirviente. La matriarca te confió a hacer cumplir las normas de la casa. ¿Y te atreves a golpear a la mismísima señora? Gobernador, por favor, sea justo. Claramente fue la señora quien deshonró sus deberes de esposa al comer y beber en el salón ancestral. Guaydamas guardaba rencor contra la matriarca, difamándola en secreto.
No podía seguir escuchándolo. Este humilde servidor solo lo hizo por la reputación de la familia Shen. Por eso actúe con tanta severidad. Mientes. ¿Cuándo he comido o bebido a mi antojo en el templo ancestral? ¿Y cuando le he guardado rencor a madre o he hablado mal de ella? Desde que me casé y entré a esta casa. He respetado estrictamente las reglas de la residencia Shen y cumplido con mis deberes de esposa. Respetando los principios, honrando a mis suegros y cumpliendo con esmero mis responsabilidades. Jamás me he descuidado ni un solo instante. Gobernador, no escuche las mentiras de este sirviente malvado. Hace unos días usted insistió en traer a una cortesana a la residencia. La señora, en su virtud, aceptó sin dudarlo ni un momento. Pero la anciana señora descargó su ira contra ella, regañándola o tachándola de incompetente como señora de la casa. Por eso la obligó a arrodillarse en el templo ancestral, sin comer ni beber, arrodillada durante 3 días enteros. Durante estos 3 días, la señora ha respetado las reglas de la residencia Shen sin probar una sola gota de agua. Mir, el cuerpo de la señora ya no puede resistir más. Pero esta vieja sirvienta aprovechó la oportunidad para humillarla. ¡Tú! ¡Estás mintiendo! Sirvienta malvada. Aunque la señora de verdad hubiera violado las reglas de la residencia Shen, ella sigue siendo tu señora. ¡Venga! Echen a estas personas fuera de la residencia Shen. Sí, señor. ¡Gobernador! Estas fueron órdenes de la anciana señora. Solo estaba siguiendo las reglas. ¡Tenga piedad, gobernador! ¡Gobernador! Querida. Lamento que hayas tenido que sufrir esto. Mañana mismo hablaré con mi madre para aclararlo todo. La decisión de tomar una concubina fue únicamente mía. No tiene nada que ver contigo. No permitiré que algo así vuelva a suceder. Joven mariscal, olvidé presentártela. Ella es mi esposa, An Yusheng. Llevamos 3 años casados. Mis respetos, señora. Ah, señora. Disculpe, mariscal. Como mujer del hogar, según las antiguas costumbres, las mujeres no debemos tener contacto físico con otros hombres. Esposo mío, si hoy has traído al mariscal a la mansión, seguro tienen asuntos importantes que tratar. Iré a preparar la comida y el vino de inmediato. Señora. No fue mi intención ofenderla. Nos hemos visto antes en alguna parte. El mariscal está muy ocupado con sus deberes, mientras que yo soy solo una mujer que rara vez sale de casa. Nunca nos hemos visto. El mariscal debe de estar confundiéndome. Señora, me pareció que el mariscal le resultaba muy familiar. ¿No será aquel amigo de la infancia en quien siempre piensa, con el que creció? Ha venido a buscarla. ¿De qué amigo de la infancia hablas? Ya soy una mujer casada. No debes decir tonterías. Señora, no me culpe por hablar de más. Se conocían desde niños, pero cuando nuestra familia An cayó en desgracia, La obligaron a aceptar ese matrimonio concertado con la familia Shen. De no ser por eso, usted y él ya... No digas más. Si no respetamos las normas, ¿qué decencia nos queda? Señora, ahora estamos en una nueva época. Wai ha oído que los matrimonios concertados ya no son legales. Además, con cómo la tratan la familia Shen y el gobernador, ¿por qué no lo busca y se va con él? ¡Cállate! Xiaochu, recuerda lo que te digo sobre mi relación con el mariscal. Nunca debes mencionárselo a nadie, ¿entendido? Sí, lo entiendo, señora. Mariscal, viendo su actitud hacia la esposa del gobernador, ¿no será la amiga de la infancia que tanto ha estado buscando? No puedo estar segura. Se parece mucho físicamente, pero su carácter y personalidad son completamente diferentes. En mi memoria... Ella se comportaba como una mujer moderna. Definitivamente ella no sería una de esas mujeres recluidas en el hogar. Quizás me equivoqué de persona. Hermano Shen. Veo que las heridas de tu esposa son bastante graves. Deberías llevarla a una clínica para que la revisen. Esa es solo una mujer. No es nada importante. No se preocupe por ella, gran mariscal. ¿Lleva primero al gran mariscal al salón de banquetes? Gobernador, la señora está muy débil y temo que tenga lesiones internas. Deberías llevarla a que la examinen sin falta. Recuerda lo que te digo. De acuerdo. Mañana mismo la llevaré al médico. ¿Por qué le importa tanto a mi esposa, Du Lingfu? Se habrá encaprichado de su belleza. No tiene sentido. Como gran mariscal de Linjiang, ¿qué belleza no ha visto ya? ¿Qué conflicto habrá entre ellos dos realmente? Lo siento, Xiaochu. Hoy te he metido en problemas por mi culpa. No es culpa suya, señora. Todo es mi culpa. Si no le hubiera llevado comida, ¿cómo habría tenido que pasar por este sufrimiento? De ahora en adelante, recuerda que en la residencia Shen debes acatar las reglas familiares y no actuar con imprudencia. Entendido, señora. En el futuro nunca más la pondré en una situación difícil. Puedes retirarte. La distribución y los lujos de esta mansión del gobernador no están nada mal. Solo que es demasiado anticuado y opresivo. Me temo que tendré que ir a Dapping Times Paradise Wall. Eres una mujer moderna. Puedes diseñar tu propia habitación a tu gusto. Si te gusta el estilo occidental, le pediré a mi esposa que elija algo mejor para ti. Esposo. Señora. Has venido. A Wanning no le gusta la decoración de nuestra mansión. Remodélala siguiendo sus indicaciones. Vaya, ¿qué tecnologías revolucionarias tiene el teléfono Honor Wing? Pronto seréis las mejores hermanas. ¿De verdad vas a rechazar una petición tan simple? Madre ni siquiera ha aceptado su entrada a la familia.
¿Y la traes así a la mansión? ¡Qué falta de decoro! ¿En qué época estamos ya? Ahora lo que importa es el amor libre. Liu Shun. Lo nuestro es solo un matrimonio concertado. Wang Ying y yo somos los que de verdad nos amamos. Además, Aunque Wang Ying haya sido bailarina, también proviene de una familia distinguida. es 1000 veces mejor que alguien como tú, que es una huérfana sin padres. Jimena Ann, ¿sabes qué es esto? Hoy en día, las parejas de verdad tienen un certificado de matrimonio. Guay, como ahora rige la monogamia. Esto es lo que constituye un matrimonio legítimo. Una mujer como tú, unida por un matrimonio concertado. Me temo que nunca en tu vida tendrás derecho a obtener este certificado. He decir verdad. Si Shenlan así lo quisiera, Podría echarte de la mansión Shen en cualquier momento. Ya basta, Wang Ying. ¿Para qué le explicas todo esto? ¿Qué puede entender una mujer feudal como ella? hermana Ann, sé que tu cabeza está llena de ideas y normas feudales, pero yo soy diferente a ti. He acogido el pensamiento moderno y las cosas nuevas. No me importan sus absurdas formalidades. Shenlang y yo nos amamos mutuamente. Nada podrá separarnos. Además, ya llevo en mi vientre al hijo de Shenlang. ¿Qué has dicho? Ya estás embarazada. ¿Qué tiene de malo? Hoy en día existe el amor libre. No es de lo más normal quedar embarazada. Vaya. Vaya con su dichosa mentalidad moderna. Y qué gran concepto de amor libre. Resulta que esa supuesta mentalidad moderna de la que hablan consiste en tirar a los perros miles de años de decoro, rectitud, integridad y vergüenza. Liu Shun, cállate de una vez. ¿Qué derecho tienes tú para criticarme? Si no fuera porque en 3 años no me has dado ni un solo heredero, ¿cómo habría terminado buscando a Wang Ying? Si una mujer no puede perpetuar el linaje familiar, ¿de qué sirve? Entonces, a tus ojos, solo soy una herramienta de reproducción. Harmona Ann, por más que te aferres a los 3 vínculos y las 5 constantes, hoy en día, que una mujer no pueda dar a luz es un pecado imperdonable. Un pecado imperdonable. Muy bien. Entonces, déjame preguntarte algo. Ya que no paran de alardear de sus ideas progresistas, deberían saber que hoy en día rige la monogamia. Yo soy la esposa legítima de Shen Yi. ¿Acaso tú, una supuesta mujer moderna, estás dispuesta a ser su concubina? Wang Ying y yo nos amamos con el alma. Jamás permitiré que sea una concubina. Ella será la esposa legítima que yo, Shen Yi, desposaré con todos los honores. ¿Qué significa eso? Ya lo he decidido. Cuando me case con Wang Ying, ella será mi esposa legítima. Wai tú te quedarás en la familia Shen como una concubina. ¿Qué has dicho? ¿Quieres que yo, tu esposa legítima de 3 años, me convierta en tu concubina? Hace mucho que ya no hay amor entre nosotros. Si no fuera porque Wang Ying se compadeció de ti por ser huérfana y saber que quedarías desamparada si dejas a la familia Shen. Dai me convenció de dejarte quedar como concubina. Ya te habría echado hace tiempo. Mi amor, solo lo dije porque me dio pena la hermana Ann. Hermana Ann. No, tienes que agradecérmelo. Liu Shun, en realidad deberías tenerlo claro. Las mujeres no son más que un accesorio para los hombres. Guay, si no puedes tener hijos. ¿De qué sirve tenerte a mi lado? Quedarte en la residencia Shen como concubina, con el sustento asegurado de por vida, es la mejor opción para ti. Harmona Ann, no te preocupes. Ahora que seremos como hermanas, te trataré muy bien. ¿Acaso no eres estéril? No te preocupes. Te cederé a mi hijo en adopción para que lo críes. Así al menos tendrás un apoyo para el futuro. ¿Qué te parece? Wang Ying, tú sí que eres sensata. Ayush. De todos modos, hoy ya he tomado una decisión. No te estoy preguntando si estás de acuerdo. Pases lo que pase, me casaré con Wang Ying como mi esposa legítima. YAT te rebajaré a concubina. En realidad, no hace falta que te compliques tanto. Tal como has dicho. Hoy en día, en la sociedad moderna, se promueve el amor libre. Ya no quedan sentimientos entre tú y yo. Tampoco tenemos un certificado de matrimonio. Guay, nuestro matrimonio no está protegido por la ley. Entonces, divorciémonos de mutuo acuerdo. Guay, que cada uno siga su camino. ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? Si me dejas, en la sociedad actual, aparte de vender tu cuerpo, ¿qué más puedes hacer? ¿Acaso puedes mantenerte por ti mismo? Ya que nos divorciaremos. Mis asuntos ya no te incumben. Hermana Ann, la verdad es que no me interesa competir contigo. Pero como mujer que también soy, te entiendo. Estás retrocediendo para ganar terreno. Solo intentas usar el divorcio como pretexto para hacer que Shenlang se sienta culpable o conservar tu posición como esposa principal. Una mujer aferrada a las ruinas del feudalismo, con tal de retener a un hombre. Resulta verdaderamente patética. Liu Shun, en esta época, las mujeres no tienen cómo sobrevivir sin los hombres. Sé obediente. Cuida bien de tu señora. Si sigues con esta actitud, solo conseguirás enfurecerme más. No me obligues a echarte de verdad de la residencia Shen. Preferiría morir en la calle. ¿Qué has dicho? El gobernador, en presencia de An Yusheng, trajo a esa cortesana a la mansión.
Es inaudito. Es una inútil. Parece tener el aspecto de una seductora. Pero ni siquiera es capaz de retener el corazón de su esposo. Por más que he intentado por las buenas y por las malas, no ha servido de nada. Wei trae a Yu Sheng. Le enseñaré bien lo que es el verdadero arte de controlar a un marido. Yushen, mis respetos, madre. Si una mujer ni siquiera es capaz de retener a su propio hombre, ¿de qué sirve que vengas a fingir sumisión ante mí? Y eso que tienes cara de seductora. Además, he oído que el gobernador militar quiere rebajarte a concubina y ascender a esa cortesana a esposa principal. Why tú, la señora de la casa Shen, no puedes hacer nada al respecto. Eres una inútil. Madre. Es que el gobernador militar insiste en ello. Además, ellos dos se aman mutuamente. ¿Realmente no puedo hacer nada? ¿Que no puedes hacer nada? ¡Qué ridiculez! Tú, una huérfana de una familia venida a menos, sedujiste a nuestro Year antes de casarte. Hiciste hasta lo imposible por casarte y entrar en la casa Shen. Y ahora resulta que ni siquiera puedes retener el corazón de tu marido. ¿Acaso has olvidado lo coqueta que solía ser? ¿Qué? Solo han pasado 3 años y ya olvidaste tus trucos para seducir a un hombre. Madre, ¿qué es exactamente lo que quiere decir? No entiendo. Yu Sheng, en este mundo, si una mujer quiere sobrevivir, debe tener a un hombre capaz en quien apoyarse. Sin el respaldo de un hombre, esta mujer sería como un diente de león flotando en el aire. Sin raíces ni rumbo, vagando toda la vida y al final incapaz de escapar del destino de acabar destrozada. ¡Mírate! Desde niña fuiste una chica salvaje sin nadie que te educara. Ni siquiera tienes los pies de loto de 3 pulgadas, que es lo más importante para una mujer. ¿Qué hombre te querría para siempre? Madre. Mi padre decía que vendarse los pies es una costumbre retrógrada. Hay una mutilación del cuerpo de la mujer. Por eso, las mujeres de la familia An nunca nos vendamos los pies. ¿Una costumbre retrógrada? ¡Tonterías! Vendarse los pies es una norma obligatoria para las mujeres, es su destino. Si una mujer no se venda los pies, ¿con qué cara pretende vivir en este mundo? Sin embargo, comprendo que los tiempos de ahora ciertamente han cambiado. Esa mujer de cabaret que le gusta ayer es una de esas mujeres modernas. Vaya nada más, una bailarina. A mi parecer, ya que a ayer le gustan las mujeres tan libertinas, deberías aprender de su comportamiento y modales. Aprender cómo esas cortesanas complacen a los hombres para ganarse su favor. Derrótala. Why recupéralo? Madre. Soy una mujer decente y me casé con la familia Shen con honor y dignidad. ¿Cómo podría rebajarme a imitar el comportamiento de esas cortesanas? Yu Sheng, tú eres la nuera que yo misma elegí. Ambas somos mujeres. Todo lo que hago es por tu propio bien. Si mi hijo te deja de lado y te desprecia de ahora en adelante, ¿estarás dispuesta a que te echen de la residencia Shen sin hacer nada? Esas malditas mujeres modernas solo conocen unos cuantos trucos más para complacer a los hombres. ¿Acaso pretendes quedarte de brazos cruzados? ¿O a entregarle así a tu propio esposo a otra? Sabrá mi relación con Shen. Yo misma tomaré una decisión, pero yo solo quiero ser yo misma. Why no tengo intenciones de aprender a complacer a un hombre. ¿Y tú tomarás una decisión? ¡Qué ridículo! ¿Qué derecho tiene una mujer como tú para decidir sobre su propia vida? Te he hablado con el corazón en la mano durante tanto tiempo, y aún así sigues obstinada. I'm fine. No quiero perder más el tiempo hablando contigo. Que traigan a esa persona. Madre, se lo ruego. ¿De verdad no quiero aprender esos trucos de cortesana? Eso no depende de ti. Mamá Liu, te la encargo. Asegúrate de que aprenda bien los trucos que usan esas mujeres modernas para seducir a los hombres. Señora, déjela en mis manos con total confianza. Le aseguro que la instruiré bien. Seguro que logrará cautivar de nuevo el corazón del gobernador. Señora. Vamos. ¡No quiero! ¡Madre, no! Yu Sheng no quiere. Madre. Señora, vestida así es una belleza sin igual. Al parecer, los rumores eran ciertos. Señora, a partir de mañana, le enseñaré las artes de la seducción. Le garantizo que recuperará el corazón del gobernador. Entonces ya puedo regresar. Por supuesto. Regresa a casa vestida así para que se vaya acostumbrando hoy. ¿Cómo voy a salir vestida de esta manera? ¡Qué indecencia! De ninguna manera. La vieja señora la confió a mi cuidado, así que debe obedecerme en todo. De lo contrario, se lo informaré a la vieja señora. Y entonces, temo que la señora no se librará de ser castigada.
Vaya, preciosa, tan deprisa, ¿a dónde vas? Deja que nosotros te acompañemos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué pretenden hacer a plena luz del día? Veo que vienes del cabaret Jinghua. Dinero me sobra. Vamos, acompáñanos a tomar unas copas. ¡Bah! Soy una mujer respetable, no una bailarina. ¡Apártense! ¿A quién pretendes engañar? Vestida así y dices que eres una mujer decente. Anda, acompáñanos a tomar algo. Te pagaremos lo que nos pidas. Si las mujeres de tu tipo existen solo para divertir a los hombres... Suélteme. No grita, preciosa. Nosotros no te vamos a dejar ir tan fácilmente. Mariscal, cuento hasta 3. ¡La vergüenza! Hoy en día se ve de todo. Por una mujer así, Todavía hay quien juegue al héroe para salvar a la damisela. ¡Qué soberana estupidez! lo diré una vez más. ¡Lárguense! Y tú sabes quién soy yo. Soy el gran leopardo de la ciudad de Lingyang. Carita bonita, te aconsejo que no te metas. No sabes con quiénes te estás metiendo. Esas palabras. Debería decírtelas yo a ti. ¿Yo? No te conviene meterte con él. ¿De qué te las das? ¡Te voy a moler a palos! ¡Abra la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tú! ¡Señora Shen! ¡Señora Shen! ¡Ah! ¡Ya despertaste! Señor Mariscal, ¿dónde estoy? En la mansión del mariscal. Haz que el médico militar revisara tus heridas. No es nada grave. ¿Y mi ropa? Le pedí a la nana que te la cambiara. Descuida, no vi nada. Le agradezco haberme salvado la vida, señor Mariscal. Le pediré a mi esposo que venga en persona a darle las gracias. De verdad me has olvidado. Yu Sheng. No entiendo a qué se refiere, señor Mariscal. No tengo el gusto de conocerlo. Y la marca de nacimiento de tu brazo. ¿Cómo la explicas? Es idéntica a la de tu niñez. ¿Por qué no te atreves a reconocerme? ¿Sabes cuánto tiempo llevo buscándote? Yu Sheng. Ahora soy la señora de la familia Shen. Es mejor olvidar ciertas cosas. Señor Mariscal, no es apropiado que un hombre y una mujer estén a solas. Con su permiso, me retiro. ¿Cuándo cambiaste tanto? ¿Dónde quedó esa joven llena de ideales? Que no se ataba a las convenciones y solo era ella misma. ¿Dónde está Yu Sheng? Pobrecito, da mucha lástima. ¿Ayudémoslo? Señorita, solo es un pequeño mendigo. Pertenecemos a clases distintas. Mejor no se meta. Todos somos humanos. ¿Qué importa la clase social? ¡Rápido, ayúdalo! ¿Está bien? Menos mal que me salvaste en aquel entonces. ¿Hoy me acogiste en la familia Han durante tantos años? De lo contrario, no sería quien soy hoy en día. Tú me enseñaste lo que significa la igualdad. Pero ahora, sabiendo muy bien que tu esposo anda de mujeriego, haces la vista gorda y te limitas a soportarlo. Con tu talento y educación, ¿cómo puedes resignarte a volver a esa gran mansión a consumirte de por vida? Y convertirte en una esposa amargada y recluida. ¿Por qué haces esto? Desde tiempos antiguos, el destino de la mujer ha sido apoyar al esposo y criar a los hijos. ¿Ese es mi destino? Solo he hecho lo que se supone que debe hacer una mujer. Bien. Pero los antiguos clásicos también dicen: El padre es la guía del hijo. pero si el padre carece de virtud, el hijo partirá a otras tierras. El esposo es la guía de la esposa. Pero si el esposo no es recto, la esposa puede volver a casarse. ¿Cuándo se ha dicho que las mujeres deben someterse a ciegas? Yu Sheng. Si estás dispuesta a dar el paso. Estoy dispuesto a ayudarte. Ayudarte a recuperar a la Yu Sheng que anhelaba la libertad, que se atrevía a amar y a odiar, para servir de ejemplo a las mujeres de esta nueva era. ¿No te gustaría elegir otra forma de vivir para ti misma? Elegir otra forma de vivir, alzar la voz por las mujeres de esta época. Podré hacerlo. Por supuesto que puedes. Tu destino está en tus propias manos. Solo hoy me he dado cuenta de lo grande que puede ser este mundo. Yu Sheng. Yo tampoco lo esperaba. Solo llevas unos meses conmigo. Why has progresado tanto en tu forma de pensar? Estos artículos para defender los derechos de las mujeres están maravillosamente escritos. Creo que he progresado tan rápido porque ya tenía cierta base literaria. Pero ahora comprendo que las mujeres de hoy en día, oprimidas y obligadas a someterse, no deben lamentarse, recluidas en sus hogares, sino salir al mundo. Va a encontrar el verdadero propósito de sus vidas. Entonces has encontrado el propósito de tu vida. Por supuesto. Estoy lista para retomar mi sueño de la infancia. Convertirme en la primera escritora de Lingyang. ¡Excelente! Si es lo que te gusta, adelante. Te aseguro que pronto todo Lingyang conocerá el gran nombre de Han Yusheng. No pienso publicar mis escritos bajo mi nombre real. ¿Y elegido un seudónimo? Su Qing.
Las mujeres de esta época deben ser como el sol naciente, llenas de esperanza. Por cierto, quiero aprender un poco de artes marciales contigo. ¿Te parece? Así, si vuelvo a encontrarme con algún maleante, podré defenderme sola. Pero esto es cosa de hombres. Temo que tú... ¿Y eso qué? Quiero demostrarle a todos que lo que los hombres pueden hacer, nosotras las mujeres también podemos. De acuerdo. Isa es la An Yushen que yo conozco. Está bien, te enseñaré. Pero Yusheng, piensa seguir viviendo con Shen Yi. El suyo fue un matrimonio concertado. Hoy en día, la sociedad ya no reconoce eso. Además, él ya te ha degradado a concubina. Vaya, no queda ningún afecto entre ustedes. Lo sé, pero al fin y al cabo, el funeral de mi padre fue organizado y costeado por la familia Shen. Les debemos esa gratitud. Así que, a menos que sea inevitable, no abandonaré a la familia Shen. Entiendo tus sentimientos por mí, pero no puedo hacer nada que vaya en contra de mi deber hacia ellos. Respeto tu decisión, pero tampoco me rendiré. Te esperaré por siempre. Esperaré el día en que estés dispuesta a liberarte y venir a mi lado. Vaya, hermana, ¿de dónde has sacado esa ropa tan a la moda? No es muy apropiado vestir así en esta mansión, ¿verdad? Hoy en día se promueve la libertad de vestir. ¿Qué les importa lo que me ponga? ¿Libertad de vestir? ¿De dónde has sacado ese nuevo término? ¡Qué farsante eres! ¿Crees que por vestir así, Shenlong se fijará más en ti? No te preocupes, es solo un hombre. No voy a competir contigo por él. En cambio tú, una mujer moderna que presume de tener una mente abierta, ahora estás dispuesta a quedarte encerrada en esta mansión para complacer a un hombre. ¿Quién de las dos es realmente la prisionera atrapada en esta mansión? Piénsalo bien. Ahora no me molestes, estoy leyendo. ¿Libros extranjeros? ¿Acaso puedes entenderlos? Shenlong, mira, lo hace a propósito para hacerme enojar. Tienes que defenderme. Qué extraño. ¿Por qué siento que ella ha cambiado tanto últimamente? Señora, he notado que ha cambiado mucho últimamente, señora. ¿Qué cambios podría haber en mí? En cambio tú, mañana buscaré a un maestro para que te enseñe a leer y escribir. Por favor, sálveme de eso, señora. Solo soy una sirvienta. ¿De qué me sirve saber leer? Por supuesto que sirve. Solo si sabes leer podrás ver el mundo con claridad. Voy a descubrir qué tipo de vida quieres vivir realmente. Lufeng, ¿quiénes son ellos? Ellos son los presidentes de las cámaras de comercio de Lingyang. Se podría decir que tienen el control del destino de toda la ciudad. Sin embargo, ahora todos son tus admiradores. Vaya, vaya, aunque usted es la señorita Su Qing. Es tan joven y talentosa. Las obras y novelas que ha escrito, nosotros, este grupo de viejos, las hemos leído con gran respeto. Su pluma y sus ideas son realmente extraordinarias. Es admirable, admirable. ¿O hay quien lo diría? No solo es usted una gran escritora, sino también la invitada de honor de nuestro mariscal Du. Le ha menos tantos años en Lingyang y de verdad no supimos ver su valía. Me honran demasiado, señores. Solo soy una mujer que escribe algunos artículos. Es usted demasiado modesta. Ahora es el orgullo de nuestra ciudad de Lingyang. Si alguna vez necesita ayuda en el futuro, señorita Su, no duden en decírnoslo. A decir verdad, tengo una petición. Me gustaría fundar una escuela para mujeres, para que puedan aprender a leer y escribir. Jaja, pero si es un asunto menor, por supuesto que sí. Los gastos de esta escuela para mujeres los cubriremos por completo nuestras cámaras de comercio. Puede abrir tantas escuelas como desee. De ahora en adelante, acataremos sin dudar cualquier cosa que diga la señorita Su. En ese caso, les agradezco a todos de antemano. Pero, señorita Su, habrá un cóctel en unos días. ¿Nos haría el honor de asistir? Todas las familias prestigiosas de Lingyang están ansiosas por admirar su gracia, señorita Su. Pero... Yusha, esto es algo bueno. ¿No es esta tu oportunidad para mostrar al mundo a la mujer de la nueva era? Conmigo aquí no habrá ningún problema. Ya que todos han tenido la amabilidad de invitarme. Entonces asistiré. Querido, ¿por qué has estado tan desanimado últimamente? ¿Qué tal si supo a cantarte algo hoy? Solo me parece extraño que An Yushen me ignore por completo últimamente. Parece que me oculta algo. Además, su forma de hablar y sus modales han cambiado mucho. ¿Acaso sigues pensando en ella? Si es así, tal vez debería devolverle su puesto de esposa principal. Cariño. Te equivocas. ¿Cómo podría compararse contigo una mujer tan anticuada y aburrida? En mi corazón solo estás tú. Solo me pregunto cómo es que ella ha cambiado tanto. Qué bien. Al fin y al cabo, tú, Shen Yi, me perteneces solo a mí. No estoy dispuesta a compartirte con nadie. ¿Por qué me importa tanto An Yushen ahora? Qué extraño. An Yushen,
¿Qué hace ella aquí? ¿Quién es el hombre que está a su lado? ¿Qué pasa? Lo siento, no podemos dejar que la matriarca se entere de que nos conocemos. Por eso lamento haberte importunado para que vinieras a entregarme el libro. No te preocupes. Cuando estás a mi lado, solo quiero que te sientas relajada y libre. De hecho, desearía que nos descubrieran. En ese caso, sin duda te llevaré conmigo. 神医大人们的 神医 ¿Qué pasa? Me pareció ver a Shen Yi hace un momento. ¿A Shen Yi? No hay nadie. Tal vez me equivoqué. Debes de estar muy cansada por haber escrito tanto últimamente, hasta el punto de tener alucinaciones. Además, incluso si nos descubriera, ¿qué importa? Para empezar, te obligaron a contraer este matrimonio concertado con los Shen, ahora que rige la monogamia. Su matrimonio ya ni siquiera es válido. Si de verdad descubriera nuestra relación. No me importará en absoluto el decoro feudal. Aunque sea señalado y condenado por todos. Te llevaré conmigo de todos modos. Incluso si tengo que renunciar a mi cargo de mariscal. Basta, no digas más. Aunque mi matrimonio haya sido concertado, sigo siendo la señora de la familia Shen. Hasta el día en que me vaya de la residencia Shen, no haré nada que traicione a su familia. Lo siento, Yusheng. Fui demasiado impulsivo. Yusheng. Esto me lo dejó mi padre adoptivo antes de morir. Dijo que si alguna vez encontraba a la mujer de la que me enamorara, Se lo entregara. Si es para la mujer que amas, ¿por qué me lo das a mí? Soy la señora de la familia Shen. Esto no es apropiado. Es apropiado, muy apropiado. Yusheng. En Japán y siempre has sabido lo que siento por ti. Con mi posición, si fuera la familia Shen a arrebatarte, nadie se atrevería a decir nada. Pero por tu reputación y por tu futuro. No puedo hacer eso. Te esperaré para siempre. Hasta el día en que decidas salir de la familia Shen por tu propia voluntad. Ese día, me casaré contigo con todos los honores. Parece que de verdad me preocupé de más. Ayusha es una mujer para quien su esposo es su universo. Para ella, la castidad es más importante que la vida misma. ¿Cómo podría andar con otro hombre a mis espaldas? Seguro que vi mal. Qué extraño. Al ver que no me traicionó, ¿por qué me siento tan aliviado? ¿Acaso no debería no sentir nada por ella? Gobernador, ¿qué sucede? Acabo de recibir noticias de la señorita. Dice que regresará al país mañana. Mi hermana regresa. Bien. Voy a invitar al gran mariscal a reunirse pasado mañana en mi mansión. Mi hermana y el mariscal crecieron juntos, y él aún sigue soltero. Esta es la oportunidad perfecta. ¿De verdad quiere formar una alianza matrimonial con el mariscal? Pero si el mariscal se entera de las cosas que estamos haciendo. Ninguno de nosotros saldrá con vida. ¿Quién dijo que nos uniríamos a él de por vida? Una vez que mi hermana se case con él, todo lo de Du Lingfeng pasará a ser mío. Cuando llegue el momento buscaremos una oportunidad para deshacernos de él. La familia Shen tomará legítimamente el control de Linjiang. Entendido, gobernador. Pero me parece que el mariscal no siente nada por la señorita. Ya lo tengo todo planeado. Ayúdame a conseguir un afrodisíaco potente. Ponlo en la copa de Du Lingfeng. Pasado mañana, haré que Du Lingfeng caiga rendido en la cama de mi hermana. Para entonces, el hecho estará consumado. No creo que no se haga responsable después de perder el control por el alcohol. ¡Qué gran plan! Es brillante. ¿Viene hoy algún invitado distinguido a la mansión? Señora, yo tampoco lo sé. Solo sé que el gobernador va a ofrecer un banquete personalmente. ¡Cuñada! Wanji, ¿cuándo regresaste al país? Regresé anoche. Te vi tan profundamente dormida que no quise despertarte. Con que el banquete de hoy es para darte la bienvenida. Ya decía yo por qué todos en la mansión estaban tan esmerados. No es solo por mí. También es por el mariscal. El mariscal Du... ¿Te refieres a Du Lingfeng? Él también vendrá hoy. Cuñada. Todos dicen que el hermano Linfen promueve el pensamiento progresista, guay que prefiere a las personas de mentalidad moderna. Diamond. ¿Crees que le gustaré? Bueno, no lo sé. Tendrás que preguntárselo tú misma. ¿De qué habla mi querida hermanita? Hermano, ¿crees que al hermano Linfen le gustaría una mujer como yo? Si tuviera que adivinar, me temo que al mariscal le gustan las mujeres como tu cuñada. Después de todo, tu cuñada es culta, virtuosa y sabe administrar el hogar. No hay hombre al que no le guste. Hermano, te equivocas por completo. Aunque mi cuñada es excelente, tiene una mentalidad demasiado conservadora. Al hermano Linfen le atrae a la gente moderna. Es imposible que le guste mi cuñada. Espero que tengas razón. Jimena, no te preocupes. Conoces al mariscal desde hace tantos años. Prácticamente crecieron juntos. Esta vez, seguro que saldrá bien. Mi relación con el mariscal
No es asunto tuyo. Además, aún no he saldado cuentas contigo por haber usurpado el lugar de mi cuñada como esposa legítima. Apropiarse. ¿Quién te enseñó a hablar así? ¿Acaso miento? Tú también te pasas. Teniendo a una esposa de buena familia tan virtuosa como mi cuñada, feos 86 años, te empeñas en traer a una cortesana a casa. ¿En qué estás pensando? Ese es asunto de tu hermano, no te incumbe. En cambio, para ti tengo un plan para que asegures tu amor con el gran mariscal en una sola noche. ¿Verdad, padre? Llegado el momento, haré que pongan este medicamento en la copa del gran mariscal. Cuando caiga en el deseo y la confusión, será tu momento de tomar la iniciativa. Llegado ese momento, cuando el hecho esté consumado, tu hermano Lin Feng será solo tuyo. ¿Hermano? Hacer esto no está mal. De ninguna manera. Señora, ¿por qué se altera tanto? ¿Acaso no quieres que nuestra hermana se case con el gran mariscal? Solo creo que esto es ir demasiado lejos. Al fin y al cabo, el amor debe ser mutuo. Hacer algo así es realmente despreciable. Cuñada, ¿por qué tienes el brazalete ancestral de la familia del hermano Lin Feng? ¡Qué banquete! He visto este brazalete antes. Es una reliquia ancestral de la familia del hermano Lin Feng. Wai también le oí decir que solo cuando conociera a la mujer que amaba, se lo entregaría como regalo. Cuñada, ¿por qué tienes la prenda de amor del hermano Lin Feng? Debes de haberte equivocado. Es solo un brazalete común que compré. Es el brazalete del hermano Lin Feng. No me equivoco. ¿Es verdad lo que dice mi hermana? ¿Qué relación tienes exactamente con ese Du Lin Feng? ¿De qué tonterías hablas? Todos los días no hago más que leer y escribir. Tú sabes mejor que nadie a quién veo. ¿Cómo voy a saber si te ves con otros hombres a mis espaldas? Los que vi en el salón de baile aquel día, ¿no habrán sido tú y Du Lin Feng? ¿De qué salón de baile hablas? No has estado allí. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Shenxiu, ¿por qué cada vez que vengo a la residencia Shen a verte, siempre estás en conflicto con la señora? Grand Mariscal, ¿aún tienes cara para venir? Hermano Lin Feng, dime, ¿por qué mi cuñada tiene tu prenda de amor en la mano? Oh, ¿te refieres al brazalete que lleva la señora? En apariencia, realmente se parece mucho al mío. Aunque el mío parece tener una textura un poco mejor. Señora, ¿dónde compró el suyo? De hecho, son exactamente iguales. Hermano Shen. No irás a culpar a la señora solo porque compró un brazalete, ¿verdad? ¿Cuánto puede costar eso? No seas tan tacaño. Ya veo. Fue un malentendido. Lo siento, cuñada. No se preocupe. La señorita Shen ha estado en el extranjero mucho tiempo. Parece que no nos vemos desde hace años. Hermano Lin Feng, no te imaginas cuántas cosas divertidas hay en el extranjero. Vamos, te lo contaré todo. Señora, acompáñenos también. Espera. Señora, ¿has estado últimamente en el cabaret rosa? ¿Qué cabaret? Nunca he ido. Nunca has ido. Entonces, ¿cómo es que mis hombres dicen que te han visto entrar y salir del cabaret todos los días? ¿Acaso te estás citando con otro hombre? ¿Qué tonterías estás diciendo? Hoy es el banquete de bienvenida de mi hermana. No digas tonterías. Si digo tonterías o no, tú lo sabes muy bien. Si me dices la verdad hoy, no te lo pondré difícil. Pero si te atrapo con las manos en la masa, no te lo perdonaré. Ya basta. ¿Por qué discuten tanto? Fui yo quien organizó sus visitas al cabaret. ¿Qué? ¿Algún problema? Solo hice que fuera a aprender un poco. Las técnicas de las mujeres modernas para complacer a los hombres. ¿Qué tiene de malo? ¿No es acaso porque violaste las normas ancestrales al empeñarte en meter a esta mujer de cabaret en casa? Solo intentaba ayudarte a ti, que eres mi esposa legítima. Así que es por eso. Es un malentendido. Todo es un malentendido. Esposa mía, tu esposo te pide disculpas. No hace falta que te disculpes. Solo cumplía con los deseos de la matriarca. Venga, venga, mariscal. Hoy no pararemos hasta emborracharnos. Cuerda. Sí, tate a mi lado. Warning. Ve a la cocina y diles que preparen platos calientes de inmediato. Yo. ¿Por qué tendría que ir yo? Ve de una vez. Investiga a fondo qué relación hay exactamente entre An Yushen y Du Lin Feng. La forma en que se miran ella y Du Lin Feng, estoy seguro de que hay algo sospechoso. Gobernador, ¿por qué se preocupa tanto por la señora ahora? Es mi esposa, por supuesto que me importa. ¿Acaso hay algún problema? No, en absoluto. Disculpe mi impertinencia. Tengo que discutir unos asuntos con los presidentes de las cámaras de comercio. ¿Podrás ir sola a la recepción? Que alcanzaremos pronto. No te preocupes, ya no soy una mujer confinada en el hogar. Si ocurre algo en la recepción, asegúrate de esperarme. No lo olvides. No actúes por impulso sin pensar en las consecuencias. De acuerdo, lo sé. Jojo, hoy está muy animado.
Toda la alta sociedad de Linjiang debe de estar aquí, ¿verdad? Por supuesto. La señorita Su Qing es el orgullo de Linjiang. Todos ansían presenciar su elegancia. Más tarde, debes acercarte a ella y entablar una buena relación. Seguro que nos beneficiará en el futuro. No te preocupes, esposo mío. Socializar es mi especialidad. Oye, dime. ¿Qué haces aquí? Esposo. Hermana Wanning, ustedes también están aquí. Ustedes pueden venir y yo no. Hoy he venido por invitación. Hermana Ann, ¿de qué tonterías estás hablando? Pero tú, ¿quién te crees que eres? Hoy se reúnen aquí las personalidades más importantes de Linjiang. ¿Una mujer analfabeta como tú? ¿Quién te invitaría? Vete de una vez. Regresa a casa antes de que llegue todo el mundo. No me avergüences aquí. Como mujer, en lugar de quedarte en casa, cuidar a mi madre y hacer la limpieza. ¿Por qué vienes aquí a causar problemas? Ya les dije que he sido invitada. Créanlo o no. En cambio ustedes, si les molesta mi presencia, pueden irse. ¡Maldición! ¡Te has vuelto loca! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Esposo. Hoy vienen las personalidades de Linjiang. No querrá rebajarse a discutir con una simple mujer como yo. Después de todo, hoy en día está de moda la igualdad de género, no la supremacía masculina. Hermana, hablas tanto de igualdad. ¿De verdad te crees la señorita Su Qing? No pienses que por leer unos libros más ya eres una mujer culta y sabia. Ah, sí. También has leído los libros de la señorita Su Qing. Por supuesto. En Xiangcheng, ¿quién no conoce a la señorita Su Qing? Con tu nivel de educación, no eres digna ni de limpiarle los zapatos. Bien. Cuando veas a la señorita Su Qing más tarde, no olvides decírselo personalmente. Esposo, mírala. ¿De verdad se cree la señorita Su Qing? Olvídalo, no vale la pena discutir con ella. De todos modos, seguro que la echarán pronto. En la ciudad que nunca duerme, se encienden las luces. ¡Bravo! ¡Qué bien cantado! Esposo mío, ¿quién es ese hombre? Es demasiado grosero. Hace tanto ruido que ya ni podemos escuchar la canción. A este hombre lo llaman el tercer maestro Jin. Es el capo de la mafia de toda Linjiang. Tiene un rango muy alto en el bajo mundo, y todos sus hombres son unos criminales despiadados. Incluso yo. Prefiero no tener problemas con él. ¡Preciosa! ¡Qué bien has cantado hoy! Me ha entrado. Han cosquilleo en el pecho. Vamos a mi reservado, te recompensaré generosamente. Tercer maestro Jin. Las normas del salón prohíben que vayamos a los reservados de los clientes. ¿Acaso no le estás mostrando el debido respeto a nuestro tercer maestro? En Linjiang deberías conocer las consecuencias de ofender a nuestro tercer maestro, ¿verdad? Esa maestro Jin, tenga piedad. Solo soy una simple cantante. Por favor, déjeme ir. Si no lo hace, le prometo que nunca volveré a cantar. ¿Qué? Solo porque te pido ir al reservado a cantar conmigo, decides no cantar más. No eres más que una miserable corista. Si yo te ordeno hacer algo, lo haces. ¿De qué vas de digna? ¿Qué está haciendo? Ese tipo se está pasando de la raya. Acusar en público a una mujer indefensa. ¿Acaso no hay ley ni justicia? ¿Estás ciego o qué? ¿Acaso no lo conoces? Es el mismísimo tercer maestro Jin. La mitad de las pandillas de Linjiang están bajo su control. Siempre ha sido arrogante y autoritario. ¿Qué tiene de malo que quiera llevarse a una simple cantante? Ten cuidado si lo ofendes. Se vengará de ti y nadie podrá protegerte. Casi me meto en problemas. Gracias por la advertencia, amigo. Arriesgar la vida por una mujer de clase tan baja. No vale la pena. Jiang Ye, se lo ruego, por favor, déjeme ir. Canto aquí solo para ayudar a mantener a mi familia. Tercer señor. Ya, ¿acaso hay alguna mujer virtuosa en este lugar? No eres más que una vulgar bailarina. ¿Qué clase de mujer no he visto ya? No es dinero lo que busca. Si te pago lo suficiente, ¿qué me vas a negar? ¿Es suficiente? Si no basta, puedo darte más, siempre y cuando me sirvas bien y me complazcas. ¿De qué te ríes? ¿Qué crees? ¿Ah? ¿A qué sí? Esposo mío, esa mujer da mucha lástima. ¿Por qué no la ayudamos? Querida, no bromes. ¿Acaso no es solo una mujer? ¿Qué tiene que ver su vida o su muerte con nosotros? Además, si la gente se entera de que la familia Shen ayudó a una corista de baja calaña, perderíamos toda nuestra reputación en Linjiang. Es su destino. No podemos hacer nada. Preciosa, resígnate a tu destino. En todo Linjiang nadie te ayudará.
porque tu vida no vale nada. Sí, vas a ocupar algo. Y saber nacido en la época equivocada. ¡Alto! Tantos hombres intimidando a una mujer indefensa. ¿Acaso se consideran hombres? ¿Estás bien? Estoy bien. No te preocupes. Hoy estoy aquí. No dejaré que nadie te lastime. Yo. ¿De dónde salió esta gran heroína? ¡Qué osadía al meterte en mis asuntos! ¡Eres tú! Qué pequeño es el mundo para los enemigos. Por tu culpa tuve que huir y acabo de regresar hace unos meses. Why nos venimos a encontrar justo aquí? Ya. Sí, hoy no está contigo ese niño bonito, ¿verdad? Ajá. Esta mujer la que nos hizo quedar en ridículo la última vez. ¿Sabes que hoy es mi día de suerte? Dos bellezas caídas del cielo, hermosuras. ¿Acaso no está tu hombre hoy? Ven, acompáñame. Les advierto. Este no es lugar para sus desmanes. No temen que los arresten. ¿Arrestarnos? En Linyang, al único que le temo es al mariscal. Solo quiero divertirme con esta mujer de baja calaña. ¿Y qué? Estamos en una nueva era, donde todos somos iguales. Una actriz no es de baja calaña y ustedes, los hombres, tampoco son superiores a nadie. ¡Qué insolencia! ¿Cómo le hablas así a nuestro señor? Hace mucho que nadie se atrevía a hablarme de esa manera. Cada vez me resultas más interesante. Jaja. Este señor se ha fijado en ti. ¡Preciosa! ¿Qué te parece venir y ser mi tercera concubina? Casarme contigo. Preferiría casarme con un sapo. ¡Maldita mujer! Es una bendición que nuestro tercer señor se fije en ti. No desprecies nuestra amabilidad. Una mujer debería estar en casa cuidando a su esposo y criando a sus hijos. ¿Por qué vienes aquí a entrometerte en lo que no te importa? ¿Quién eres tú exactamente? ¿Cuál es tu nombre? Mi apellido es An. Me llamo An Yusheng. An Yusheng. ¿Y si el nombre me resulta familiar? No es la esposa del gobernador militar. La esposa del gobernador Shen. Querido, ella misma se buscó esto por querer destacar. No te metas. Pero después de todo, sigue siendo parte de nuestra familia Shen. Ey, no es que de verdad quiera hacerle daño. solo quiero bajarle los humos de estos últimos días. Si de verdad le pasa algo, podemos salvarla entonces. ¿No te parece? ¿Sí? ¿Qué pasa? Querido, no me digas que has vuelto a sentir lástima por ella. Gobernador, ¿es esta mujer su esposa? Tercer Maestro Jin, no se equivoque. Esta mujer no tiene nada que ver con nosotros. Puede hacer con ella lo que quiera. Ya que no es la esposa del gobernador, me quedo más tranquilo. Si no tienen relación con ella, entonces es más fácil. Venga, llévense a estas dos al reservado. Les aconsejo que cooperen si no quieren sufrir físicamente. Si nos rindiéramos ante gente como ustedes, jamás podríamos volver a levantar la cabeza. Aquí si nos superan en número. No tenemos miedo, ni nos doblegaremos ante ustedes. Nosotras, las mujeres, debemos vivir por nosotras mismas. ¿Por qué al ver cómo la maltratan ahora? Me duele tanto el corazón. Ah, sí. ¡Bien! Un hueso duro de roer. Ya que no quieres cooperar por las buenas, no me culpes por ser despiadado. Solo contaré hasta 3. 3, 10, 2. 1. ¡Alto! ¿Quién se atreve a arruinar el entretenimiento de nuestro tercer maestro? Qué imponente, tercer maestro. Parece que ya no me tiene el menor respeto. ¿Du Lingfeng? ¿Qué hace aquí? Mariscal, ¿cómo es que tiene tiempo hoy para asistir a esta fiesta? Si me hubiera avisado de su llegada, habría enviado a alguien a recibirlo. Yusheng, ¿estás bien? Estoy bien. Solo que esta joven se ha llevado un gran susto. ¿En qué época vivimos para seguir actuando como vulgares matones? ¡Marisca! ¡Yo no he hecho nada! Solo son 2 mujeres, no es para tanto. Si le gustan, haré que las envíen a su residencia. ¡cierra tu sucia boca! Te lo advierto. Si te atreves a ofenderla otra vez. No importa cuántas influencias tengas en Jiangcheng, los acabaré a todos de un solo golpe. Mariscal, ¿qué está haciendo? ¿Por qué da la cara por estas 2 mujeres sin poder ni influencia?
Es que no vale la pena. Sin poder ni influencia. Bien, te pregunto, el banquete de hoy, ¿en honor a quién se celebra? Por supuesto que a la señorita Su Qing, la famosa de la ciudad de Linjiang. ¿Y aún te atreves a decir que no tienes la culpa? Mariscal, creo que se trata de un malentendido. Nuestro tercer maestro acaba de entrar a escuchar unas canciones. Y no ha visto para nada ninguna señorita Su. Atajo de ignorantes ciegos. la señorita Su Qing está de pie justo delante de vosotros. Y ni siquiera la reconocéis. Eso es imposible. Esta mujer mediocre que nadie quiere es An Yusheng, no es la señorita Su Qing. Qué terrible es la ignorancia. An Yusheng es mi nombre real y Su Qing es mi seudónimo. ¿Qué es eso de seudónimo? ¡Imbécil! La señorita Su es nuestra invitada de honor hoy, y te atreves a tratarla así. Parece que no respetas en absoluto a nuestras cámaras de comercio. Parece que tu banda Qinglong no quiere seguir existiendo en Linjiang. Es un malentendido, todo es un malentendido. Mariscal, viejo Lin. Hoyo Jin, fui un insensato que juzgó por las apariencias y ofendió a la señorita Su. Señorita Su, fui un ciego al no reconocer su grandeza. Merezco morir, merezco morir. Por favor, perdóneme. Maestro Jin, no soy yo a quien debe pedir disculpas, sino a esta joven. Señorita, hoy toda la culpa ha sido mía. Por favor, perdóneme. Tercer maestro, si se arrodilla ante estas mujeres, ¿dónde quedará el honor de nuestra banda Qinglong? ¡Cállate la boca! ¡Arrodíllate! Pide disculpas a esta joven conmigo. Maestro Jin, no haga esto, por favor. Jovencita, a partir de ahora canta aquí tranquila. Nadie se atreverá a molestarte. Si alguien viene a causar problemas, la banda Qinglong no tendrá piedad. Señorita. Esta es una pequeña muestra de mi gratitud. Por favor, acepta. Gracias, señor. Sí. No puedo aceptarlo. Tómalo. Es el precio que deben pagar. Te lo advierto, a partir de ahora en la ciudad de Linjiang. Si te atreves a causar problemas otra vez y a maltratar a las mujeres, no te lo perdonaré. Sí, no lo volveré a hacer nunca más. Oye, Calvo, yo no te he dicho que te vayas. Te he estado buscando durante meses. Guay, no ha sido nada fácil. Guardias. ¡Llévanselo! ¡Piedad, joven mariscal! ¡Piedad! Señorita Su, lo ocurrido hoy ha sido un descuido nuestro. De verdad no sabíamos que semejantes matones se colarían en el banquete. Si desea culpar a alguien, cúlpenos a nosotros. Lo de hoy fue solo un accidente. No tiene nada que ver con ustedes. No se preocupen. No le daré importancia. Ah, qué alivio, qué alivio. No esperaba que esta mujer fuera la gran escritora que conmocionó a Linjiang. Qué ciego fui al no reconocer su grandeza. Mis disculpas. La señorita Su Qing es tan famosa que los presidentes de todas las cámaras de comercio de Linjiang, e incluso el mismísimo mariscal, vino en persona a respaldarla. En los más de 100 años de historia de Linjiang, ¿qué mujer ha recibido tal honor? Por supuesto. Dicen que la alta sociedad ha leído todos los artículos y novelas de la señorita Su. Ofender a la señorita Su es como ofender a toda la ciudad de Linjiang. Querido, ¿has oído eso? Dicen que An Yusheng es la gran escritora Su Qing. Ella, una mujer tan tradicional. No lo creo, no me lo creo. ¿La señora es en realidad Su Qing? Ella, una mujer ignorante que ni sabía leer y apenas salía de casa, ¿es en realidad la célebre escritora que conmociona a Linjiang? Con razón sentía que An Yusheng había cambiado tanto últimamente, así que era por eso. An Yush, ¿qué otros secretos me estás ocultando? Pensar que se lo ocultaste a tu esposo durante tanto tiempo. Tienes una voz preciosa. La ves mucho tiempo aquí, ¿verdad? No estás aquí solo para mantener a tu familia, sino porque realmente te encanta cantar, ¿verdad? Ya que de verdad te gusta, puedo buscar a un maestro profesional para que te enseñe. Así, cuando completes tu formación, incluso podrás presentarte en el extranjero. Guay, hacer que todo el mundo escuche tu voz. ¿De verdad? ¿Incluso una mujer como yo puede hacerlo? Por supuesto. El destino está en tus propias manos. Las mujeres de esta época también pueden tener una vida maravillosa. Gracias. Yuxiang, ¿estás bien? Estoy bien. Es solo que la chica se llevó un buen susto. Mariscal, que mire a la esposa de otro con tanta devoción, ¿no le parece inapropiado? Shenyi. El mariscal solo vino a ayudarme a salir del apuro. No te confundas. Mi esposa y yo estamos en perfecta sintonía, así que por supuesto no lo malinterpretaré. Solo tengo una curiosidad. ¿Desde cuándo mi esposa, justo ante mis propios ojos, pasó de ser una simple ama de casa, recluida, a convertirse en la gran escritora Su Qing? ¿Y cuándo conoció al mariscal? ¿Cómo es que su relación se volvió tan estrecha? Shenyi, si tienes tiempo de sobra para entrometerte en esto, harías mejor en proteger a tu esposa. Ante una situación como la que acaba de ocurrir, tú deberías haber sido el primero en salir a protegerla. Mariscal,
Han Yusheng es mi esposa legítima, unida a mí en matrimonio formal. Nosotros somos los esposos. Naturalmente tengo mi propia forma de protegerla, así que no es necesario que el mariscal se preocupe. Ay, comandante Shen. Ahora su esposa es la mujer más virtuosa de todo Lingyang. Haberse casado con ella es realmente un gran honor para usted. No es por criticarlo, comandante. Pero tener a una mujer tan talentosa encerrada en su mansión durante tantos años Es un verdadero desperdicio. Si el mariscal no nos la hubiera recomendado, jamás habríamos sabido que en su residencia Shen se escondía semejante tesoro. Bromeo, señores. En realidad, siempre he sido consciente del talento de mi esposa. Wei siempre he sabido que es una mujer muy virtuosa. Y es más, fui yo quien se la presentó al mariscal primero, ¿verdad? Mariscal. El comandante Shen tiene razón. Señora. Sentémonos en la mesa principal. ¿Acaso no se habían agotado los asientos de tu lado? Aunque no queden asientos, ella es mi esposa y debe sentarse conmigo. Mariscal, compórtese. Cuñada, nunca imaginé que fueras la señorita Su Qing. De verdad eres mi ídolo. ¿Sabías que he leído cada artículo que has publicado? De verdad. Y lograste entenderlos todos. Claro que sí. Después de todo, soy alguien que ha estado en el extranjero. No soy como esas mujeres feudales y retrógradas. Señorita Su, no, hermana Ann, antes fui muy insensata. Why te ofendí? Por favor, sé generosa y no me lo tomes a mal. Y en el futuro, tú mandarás en todos los asuntos de la casa. No hace falta. Esta mansión parece enorme, pero es tan opresiva que te asfixia a cada momento. Tengo razón. Esposo. Comamos. Esta mujer, ¿por qué cada vez me cuesta más descifrarla? Comandante. Ya lo he investigado todo. Esa maldita mujer realmente me traicionó. Why también me enteré de que la señora ha estado aprendiendo del mariscal estos últimos 6 meses. Así que tanto sus conocimientos como su visión han progresado muy rápido. Incluso el mariscal revisaba personalmente sus artículos. ¿Con qué han estado juntos durante todo este tiempo? ¿Y se atreven a hacerlo bajo mis propias narices? ¡Qué audacia! De verdad no me tienes ningún respeto. Hoy voy a hacer valer mi autoridad de esposo. Sacher, la señora mayor me llamó hoy al salón ancestral. ¿Sabes para qué es? No sé, pero la señora mayor dijo que fuera usted sola. Tengo un mal presentimiento. Tal vez debería dejar que la acompañe. Me temo que la señora mayor vuelva a reprenderla. No te preocupes. No he hecho nada malo últimamente. ¿Qué motivos tendrían para reprenderme? Iré sola. Shi, ¿dónde está la señora mayor? Señora, frente a los ancestros de nuestra familia Shen, ¿acaso me estás ocultando algo? Admítelo de una vez. ¿Qué quieres decir? ¿Sigues fingiendo? ¿Cuándo te enredaste con ese bastardo de Duling Feng? ¿Qué? Te atreves a hacerlo pero no a admitirlo. Shi, no nos midas con tu mente sucia. Es verdad que tengo trato con el mariscal, pero el mariscal solo me enseña nuevos conocimientos. Nuestra relación es limpia y nunca hemos cruzado ninguna línea. ¿Hace que lo admites? Todo este tiempo te has estado viendo a escondidas con él. ¡Maldita zorra! Limpia. Un hombre y una mujer solos en una habitación, ¿cómo es posible que no haya pasado nada? Eres una mujer desvergonzada. Normalmente te muestras tan noble y virtuosa, pero a las espaldas eres más libertina que una cortesana. Shen, después de tantos años de matrimonio, siempre he acatado estrictamente las normas de la familia Shen, sin sobrepasar ningún límite. Pero a tus ojos, solo soy un adorno prescindible. ¿Qué clase de persona soy? ¿Alguna vez has intentado conocerme? Es verdad, Lin Feng sí me ayudó. Él me hizo ver cómo es el mundo exterior. Pero jamás haría nada que deshonrara a la familia Shen por eso. No hay nada tan ruin entre nosotros como imaginas. ¿Acaso te has vuelto ingenua de tanto leer? Como mi esposa, debes guardar el decoro femenino. No me importa si pasa algo entre tú y tu Lin Feng o no. Ver a otro hombre a espaldas de tu esposo ya es una traición. Llegados a este punto, no tengo nada que explicarte, y tú lo sabes. Y ya no queda ningún sentimiento entre nosotros. Dado que ahora rige la monogamia y consideras a Wanning tu esposa, entonces divorciémonos de mutuo acuerdo. Me marcharé de la casa Shen de inmediato. Irte de la casa Shen.
Ni lo sueñes. Los matrimonios concertados no tienen validez. Eres la esposa legítima que desposee bajo todos los ritos tradicionales. Mía eres en vida y mía serás en la muerte. Jamás permitiré que me dejes. ¡Suéltame! Madre, ¿cómo es que ha venido? No le dije que yo mismo podía resolverlo. Si no hubiera venido, no me habría enterado del caos que tienen aquí. Si ni siquiera puedes controlar a una mujer infiel, ¿para qué sirves? Madre, después de todos estos años, debería entender que el afecto entre Shenji y yo se extinguió hace mucho tiempo. Nuestro matrimonio solo existe de nombre. Le ruego que lo comprenda, madre. Permítame marcharme de la residencia Shen. Solo de nombre. Eres la nuera legítima de la familia Shen, desposada formalmente. Y incluso en la muerte pertenecerás a los Shen. ¿Qué ha dicho? Yar, tú eres el gobernador militar de Linjiang. Eres el patriarca de la familia Shen. ¿Cómo puedes dejarte mangonear por una mujer? Si no se comporta, dale una paliza. Hasta que se someta por completo y pierda toda rebeldía. Madre, ahora es una célebre intelectual en Linjiang, invitada de honor de la alta sociedad. Si voy demasiado lejos, me temo que... Por muy influyente que sea, no deja de ser tu esposa. Desde tiempos inmemoriales. Nunca he oído de una esposa que intimide tanto a su esposo como para no dejarlo levantar la cabeza. Es solo una mujer. ¿A qué le tienes miedo? Todos estos años, tu indulgencia sin límites hacia ella la ha malcriado hasta volverla tan rebelde. He vivido en los aposentos interiores toda mi vida. ¿Acaso vas a saber tú más sobre las mujeres que yo? Las mujeres son de naturaleza vil y necesitan que las pongan en su sitio. Son como un burro de carga en casa. Cuanto más lo azotas, más obediente se vuelve. Si eres de corazón blando y no te atreves a tocarla, tu madre te ayudará. Yo asumiré el papel de la mala. Que venga alguien. Apliquen el castigo familiar. ¿Ha entendido, señora? Señora, aún me recuerda. Por su culpa, me expulsaron de la residencia Shen y pasé muchas penurias. ¿Quién diría que usted también tendría un día como este? Hoy saldaré mis viejas y nuevas cuentas con usted. No se preocupe. Seré muy delicado al golpearla. ¿Qué pretenden hacer? ¿Qué pretendemos? Yo soy la matriarca de la familia Shen y como no sigues las reglas, es mi deber aplicar el castigo familiar. Espósenla y denle una paliza de muerte. ¡Sí! Suéltenme. Suéltenme. Me pregunto si a Yushen le gustarán estas cosas, de estilo occidental. ¿Mariscal? ¿Mariscal? ¿Por qué estás tan alterado? ¿Acaso no te ordené que protegieras a Yushen en secreto? ¿Para qué has vuelto corriendo? ¿Le ha pasado algo a la señorita Ann? Si admites tu error, responde ya. No termines perdiendo la vida por esto. Con tal de que cortes toda relación con ese hombre y jures no salir jamás del patio interior, ¿why te limites a ser una esposa obediente y virtuosa? ¿Puedo tener consideración por los años de matrimonio que compartes con Jill y perdonarte? ¿Qué te parece? ¿De qué te ríes? ¿Qué tiene de gracioso? ¿De qué me río? Me río de lo patética que es usted, anciana señora. Recuerdo que usted también entró a la familia Shen por un matrimonio arreglado. Ha vivido toda su vida encerrada en este patio interior oscuro y sin luz. Saben saber jamás cómo es el mundo exterior. Dependiendo de otros toda su vida, llevando una existencia vacía e ignorante. ¿Cree que por haber luchado toda su vida en este patio interior, ya es una ganadora? cree que de esa forma ha dejado de ser esclava para convertirse en ama? ¿Acaso sabe lo que realmente quiere? Se lo diré. A mis ojos, usted es la más patética, porque no es más que un parásito. ¡Qué patética! ¡Verdaderamente patética! Bien, muy bien. Ya veremos si es más dura tu boca. Oh, mis varas de castigo. Azotala con fuerza. ¡Sal! Yo... Madre. Ana es de constitución débil. Si la seguimos golpeando así, me temo que podría ocurrir una desgracia. La reputación de la familia Shen quedará manchada por las críticas. No me voy. Estamos aplicando la ley familiar. ¿Acaso tienes derecho a opinar? Madre. Diga lo que diga, ella sigue siendo mi esposa legítima. No deberíamos llevar las cosas al extremo. Yeah. ¿De qué tienes miedo? Incluso si matamos a golpes a esta mujer hoy, no es más que un asunto interno de la familia Shen. ¿Qué derecho tienen los demás para criticarnos? Lo hago todo por ti. Solo con un castigo ejemplar para doblegar su orgullo. Aprenderá a mantener su lugar en la familia Shen en el futuro. ¿Lo entiendes? Yar.
No te preocupes. Hou me aseguraré de dejarla con un hilo de vida. No la matarán a golpes. Deténganse. ¿Así? Este no es lugar para ti. Fuera de aquí. Madre, desde que mi cuñada entró a la residencia Shen, ha cuidado del hogar con diligencia. ¿Qué falta ha cometido? ¿Por qué la trata así? ¿Por qué? ¿Acaso sabes qué bajezas ha cometido tu cuñada? Y todavía te atreves a protegerla. Lo sé. Usted siempre ha tenido prejuicios contra ella, pretendiendo que sea solo una mujer sumisa confinada al hogar. Pero en los tiempos modernos, una mujer virtuosa e intelectual como mi cuñada es el verdadero ejemplo a seguir para todas las mujeres. ¿Una mujer virtuosa? ¿Acaso engañaría a tu hermano con otro hombre a sus espaldas? Adulterio. Mientes, Cass. Mientes. Jamás cometí semejante bajeza. ¿Qué es? No te atreves a admitirlo ahora frente a Sier. Yuxia, desde que mi cuñada entró a la familia Shen, siempre ha sido una mujer recta y educada. ¿Cómo podría cometer adulterio? Tiene que ser un malentendido. Es absolutamente imposible. Esto no es asunto tuyo. ¡Apártate! Y ustedes sigan golpeándola. ¡Atrás! ¡Atrás! No se acerquen. Shen Wanzi. Mocosa insolente. ¿De verdad estás decidida a oponerte a mí hoy? ¿De verdad vas a defender a esta mujer? Incluso si mi cuñada realmente le hubiera sido infiel, no sería su culpa. Fue mi hermano quien se equivocó primero. Él fue quien la descuidó primero e insistió en traer a una cortesana a la casa. Why usurpo el lugar de mi cuñada como esposa legítima. Él fue el primero en ser infiel al matrimonio. ¿Por qué mi cuñada tendría que guardarle fidelidad? Shen Wanzhen, cállate la boca. Absurdo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Desde que regresaste del extranjero, niña. ¿Has olvidado las 3 obediencias y las 4 virtudes de la mujer? Mi cuñada me lo dijo una vez. Al casarse, se sigue al marido. Si el marido no es virtuoso, la esposa puede volver a casarse. Madre, hoy en día se promueve la libertad de matrimonio. El matrimonio de mi cuñada con la familia Shen fue concertado. Hoy en día eso ya no debería contar. Dado que ellos dos no se tienen afecto, deberían dejarlos separarse. ¿Por qué recurrir a castigos crueles y presionarla tanto? Madre, te lo suplico. Deja en paz a mi cuñada y devuélvele su libertad. Zier. Hija tonta, todavía sigues defendiendo a esa mujer. ¿Acaso lo sabes? ¿Quién es en realidad el hombre que tiene un romance secreto con Ayu Sheng? ¿Quién? Es precisamente tu amor de la infancia, el hombre en quien siempre piensas. El gran mariscal con el que juraste casarte en esta vida, ¿Du Lingfeng? Eso es absolutamente imposible. Lingfeng y ella nunca han tenido relación alguna. ¿Cómo podrían tener ese tipo de relación? Son ustedes. Para incriminar a mi cuñada. ¡Inventaron esta mentira! ¡No lo creo! Los dos hicieron todo a tus espaldas. Se encontraban en secreto, por eso tú lógicamente no sabías nada. ¿Te has dejado cegar por las apariencias de esta hipócrita mujer? Cuñada. Es verdad lo que dicen. ¿De verdad te veías a escondidas con el hermano Lingfeng? No quiero mentirte. Es verdad que conozco al mariscal, y si he logrado lo que soy hoy, ha sido en gran parte gracias a sus enseñanzas. Pero por favor, créeme. Lo que hay entre nosotros es completamente limpio. No hemos hecho nada indecente. Entonces dime, ¿qué tipo de relación hay entre ustedes dos ahora? ¿Acaso tienen una relación ambigua? Sabes muy bien que siempre he estado enamorada del hermano Lingfeng. ¿Por qué me haces esto? Y pensar que te protegí en todo momento en la familia Shen, tratándote como mi cuñada más cercana y confidente. Así es como me lo pagas. Lo siento, Banshee. Sé lo que sientes por Lingfeng, pero los sentimientos no se pueden forzar. Si Lingfeng y tú se quisieran, jamás me habría interpuesto. Ahora ya ves qué clase de mujeres... Que venga alguien. ¿Sigan aplicando el castigo familiar? ¡Quiero ver quién se atreve a tocarla! ¡Quiero ver quién se atreve a tocarla! Lo siento, Lingfeng. Te he vuelto a causar problemas. No importa lo que digas hoy. Te sacaré de la familia Shen pase lo que pase. Du Lingfeng, por fin apareces. Mariscal, este es un asunto privado de la familia Shen. No tiene derecho a intervenir, ¿o sí? Asunto familiar. An Yusheng es mi mujer. Quien se atreva a meterse con ella se convertirá en enemigo de Tu Lingfeng. Du Lingfeng,
Realmente no respetas en lo más mínimo a la familia Shen. Aunque seas el mariscal de la ciudad de Lingyang, no puedes actuar así. Al venir al salón ancestral de la familia Shen a llevarte a mi esposa, ¿no temes la condena de la sociedad? Me parece que quien debería ser condenado por todos eres tú. Hoy en día la sociedad promueve la monogamia. Ya que decidiste registrar tu matrimonio con ella, entonces Yu Shen ya no tiene ninguna relación contigo, Shen Yi, ni con la familia Shen. ¿Acaso pretendes seguir usando las tradiciones feudales para controlar la vida de Yu Shen para siempre? Lin Feng, no me gusta este lugar. Debí haberte escuchado y romper toda relación con ellos mucho antes. Yu Shen. No tengas miedo. He venido hoy precisamente para llevarte conmigo. Quiero ver quién se atreve a detenernos. ¡A la mansión! Maldita desvergonzada, con que a espaldas de la familia Shen. Seduciendo a otro hombre. ¡Cierra la boca! Como vuelva a oírte insultar a Yu Shen, no tendré piedad con ustedes. Vamos. Du Linfeng. Ella es mi esposa. No puedes llevártela. Shen Yi, no olvides que todo lo que tienes hoy te lo he dado yo. Además, no tengo ningún amorío con Yu Shen a tus espaldas. Lo que tú no valoras. Why desechas? Habrá alguien más que lo atesore. Quítate. Tú, Linfeng, no creas que te temo. Solo eres un señorito mimado que ascendió gracias a su padre, el mariscal. En cuanto a fuerza y astucia, ¿en qué me superas? Si hoy no dejas a mi esposa, no podrás irte. Hombres. Muy bien. ¿De verdad te atreves a levantarle la mano a tu superior directo? ¡Qué gran insolencia! ¿Y qué con eso? Aun si toda Lingyang se entera de esto, la razón sigue estando del lado de mi familia. Incluso si el matrimonio concertado no cuenta, An Yushen sigue siendo mi legítima esposa, desposada legalmente. Waitu, Du Linfeng, a partir de hoy, será solo un bastardo desvergonzado que se apropia de la esposa ajena. Ya veremos entonces. Sí, puedes conservar firme tu puesto de gran mariscal. Linfeng tiene razón en lo que dice. Aún no he cortado lazos con él por completo. No puedo irme contigo de esta forma tan confusa. No te preocupes. Aclararé las cosas entre nosotros aquí. Y entonces me iré contigo con toda la dignidad. Yu Shen, sé que siempre has sido una mujer fuerte, sin depender nunca de nadie. Pero Permíteme ayudarte hoy. Shen Yi, las cosas sucias que hiciste a mis espaldas, ¿no crees que no las sé? El dinero de esa cámara de comercio. Sabes muy bien cuánto has malversado. Si se enteran, tú, como gobernador militar, serás repudiado por todo el mundo. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso te crees muy listo? Hace mucho que empecé a investigarte, Shen Yi. Escucha bien, le das la libertad a Yu Shen. O tus secretos oscuros y trapos sucios saldrán en la Gaceta Oficial con tu nombre. ¿Tú eliges? Ah, por cierto. ¿Pensabas que vendrías solo? Mira afuera. Es de sabio saber cuándo retirarse. Creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Déjalos ir. ¡Yeah! ¡Has partido la cabeza! ¡No puedes dejar ir a ese par de sinvergüenzas! He dicho. Que los dejen ir. Mariscal. Lo siento, señorita Shen. Hoy en día existe la libertad de matrimonio, y los sentimientos deben seguir al corazón. Solo amo a Yu Shen con todo mi corazón. Why jamás amaré a nadie más en esta vida. Vámonos. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Me voy a volver loca! An Yushen, ya me las pagarán. Esposo, madre. ¿Ha pasado algo? An Yushen se escapó con ese tipo. ¡Es una maldición! ¡Una maldición! Se escapó. Esposo, no es algo bueno que se haya ido con otro. No estabas ya harto de ella. Al menos ya no tendrás que volver a verla. Cuando nazca nuestro hijo, será maravilloso vivir felices los tres juntos como una familia. Olvídate ya de esa mujer. ¡Quítate! ¿Quién te crees que eres? No tienes talento ni educación y careces de visión. No eres más que una mujer vulgar. ¿Cómo te atreves a compararte con An Yushen? Aparte de darle hijos a la familia Shen, ¿para qué más sirves? Esposo, ¿de qué estás hablando? An Yushen, no me importa el método que tenga que usar.
Me aseguraré de que vuelvas a mi lado. ¿Qué pasa? Alguna vez pensé que pasaría toda mi vida atrapada en esta gran mansión. Waiki, con el paso del tiempo, me convertiría lentamente en una anciana ignorante, viviendo una vida confusa, sumida en la ignorancia. Nunca imaginé que un día podría salir de allí. Gracias, Linfo, por ayudarme a salir. Yusheng, el mundo es enorme. Todos tienen derecho a elegir su propio destino. No fui yo quien te ayudó a salir. Sino tú misma. Te liberaste valientemente de las cadenas que han atado a las mujeres por miles de años. ¿Y quién más debes agradecer? Es a ti misma. A partir de ahora, mi destino. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Si no, volveré a la tienda y te compraré más ropa. Ya es suficiente. Si compras más, vas a dejar la tienda vacía. ¿Y qué si la vacío? Si te gusta, te lo compraré todo. Conmigo puedes ser tú misma con total libertad y valentía. Mientras yo esté aquí, nadie en este mundo volverá a atarte. Ya basta, ¿no te parece demasiado cursi? Haces que parezca que sufrí demasiado en el pasado. Te queda hermoso. Xiaoju, ¿cómo es que saliste de la residencia Shen? He comprado el contrato de servidumbre de Xiaoyu. Señorita, ¿sabe cuánto la he extrañado estos meses? Gracias, Linfo. Señorita, ya no miré a ningún lado. Me quedaré a su lado para servirle. ¿Servirme? Claro que no. En unos días comenzarán las clases en mi escuela para mujeres. ¿Te gustaría ser una de mis primeras alumnas? ¿Una escuela para mujeres? Señorita, ¿de verdad quiere que vaya a estudiar? Qué bueno es estudiar, para comprender la razón y aplicar lo aprendido. ¿Quién sabe? Tal vez algún día te conviertas en una eminencia en tu campo. Está bien, señorita. Lo entiendo. Por cierto, Yusheng, hay algo que debería contarte. Desde que te fuiste de la mansión Shen, los presidentes de las cámaras de comercio descubrieron la corrupción de Shen Yi. Ha sido destituido de su cargo de gobernador militar. La familia Shen está acabada por completo. Él también se ha esfumado. La matriarca Shen también se suicidó. Ellos mismos se lo buscaron. No pueden culpar a nadie más. Solo es una lástima por la matriarca Shen. Nació en la época equivocada, bajo las cadenas de la tradición feudal. Vivió atrapada toda su vida, viviendo a la deriva, sin saber lo que realmente quería. Yusheng, cuando tengas un momento libre. ¿Deberíamos obtener nuestro certificado de matrimonio? ¿Ah, sí? Serás mi verdadera y legítima esposa. Señorita, por favor, deme algo de comer. Wanning. Hamana, por fin te he encontrado. Te lo ruego, ayúdame, por favor. Vamos, levántate. ¿Qué te ha pasado? Desde que te fuiste, Shay me trató de forma terrible. Se emborrachaba todos los días. Wai me golpeaba sin piedad. Incluso perdí al bebé que esperaba. Ahora que la familia Shen está destruida, me he quedado sin hogar. Hermana Anne, hoy por fin he comprendido que mis supuestas ideas modernas no eran más que trucos para seducir hombres. Al final, sigo siendo solo un juguete al que pueden desechar a su antojo. Hermana Anne, te lo ruego, acógeme. Déjame cuidarte o incluso servirte. No necesito que me sirvas. Si de verdad quieres cambiar tu destino, ven a estudiar a mi escuela para mujeres. Wai descubre qué es lo que realmente quieres. Recuérdalo. Una mujer no puede vivir dependiendo de nadie. Tienes que tomar las riendas de tu propio destino. Señorita, en solo unos meses, nuestra escuela femenina ya ha matriculado a decenas de estudiantes. No imaginé que hubiera tantas mujeres con deseos de estudiar. Señorita, es usted realmente admirable. No es para tanto. Los hombres y las mujeres somos iguales. Todos tienen la oportunidad de cambiar su propio destino. Nosotras solo les damos a las mujeres limitadas por esta época una alternativa más para elegir en sus vidas. No se imagina, ahora es la persona más célebre de Linxiang. Todos la llaman ahora directora Anne e incluso señora Anne. Señor Anne. Preferiría que me llamaran señora Anne. Señora, Ari ha entrado a la mansión del mariscal afirmando ser un allegado suyo y quiere verla. Aparte de Xiaoju, ya no me quedan familiares. ¿Qué allegado podría tener? Hazlo pasar. Entendido. Cuñada. Wanzer. ¿Por qué has venido? Cuñada. No. Señora Duz. Te lo suplico, salva a mi hermano. Está a punto de morir. Levántate primero y habla. ¿Qué le pasa a tu hermano?
Mi hermano ha caído gravemente enfermo. Si no recibe tratamiento pronto, me temo que... No sobrevivirá. Gravemente enfermo. Desde que la familia Shen quedó en la ruina, nuestra madre también se suicidó. Y mi hermano le dio un colapso por la angustia y no ha vuelto a despertar. Cuñada, te lo suplico, por favor, ve a salvarlo. Sé que lo que mi hermano te hizo no tiene perdón de Dios. Bueno, no tienes ningún motivo para salvarlo. Pero él es mi único familiar, no puedo perderlo. De verdad está gravemente enfermo. Sí. Cuñada. Ya ni en mí confías. Está bien. Solo por consideración a ti, iré a ayudarlo. ¿Dónde está ahora? Te llevaré. Señorita, el mariscal no ha estado en la residencia estos días y no volverá hasta el próximo mes. ¿Y si le ocurre algo? ¿Por qué no esperamos a que vuelva el mariscal para que vaya con usted? No, imposible. A mi hermano realmente se le acaba el tiempo. Si no vamos de inmediato, lo más probable es que ya no despierta. Aunque me haya fallado, después de todo sigue siendo una vida. Lo primero es salvarlo. Xiaoqiu, quédate en la residencia y ayúdame a organizar los documentos. Iré sola. Vamos. ¡Señorita! ¡Señorita! Ayushen, qué fácil es engañarte. Shenyi, no estabas gravemente enfermo. Gracias a ti. Mi salud está excelente. Shen Wanzhi, ¿por qué me mentiste? ¿Y qué si te mentí? ¿Acaso no me engañaste tú primero? Si no hubieras aparecido, ¿la familia Shen no habría terminado así? Si no hubieras aparecido, el hermano Lin Feng se habría casado conmigo. Y el puesto de esposa del gran mariscal de Linjiang sería mío. Anyushan, Habiendo arruinado así a mi familia, ¿no deberías arrodillarte y pedirme perdón? arrodíllate. De lo contrario, te mato. Pruébalo si te atreves. Shenyi, te conozco demasiado bien. De palabra pareces muy valiente, pero en realidad eres un cobarde. Aparte de intimidar a las mujeres, ¿qué más sabes hacer? ¿Yo, un cobarde? ¿Intimidarte? Va. ¿Con qué derecho me juzgas? Cada día escribes en tus artículos sobre el despertar y la libertad de las mujeres. Guay que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Pero al final... ¿Acaso no sigues dependiendo de los hombres para superar cada dificultad? Aparte de depender de los hombres, ¿qué más sabes hacer? Ya lo hemos investigado todo. Tu Lin Feng lleva varios días fuera y se ha llevado de la residencia del mariscal a casi todos sus guardias. Esta vez no estará a tu lado para salvarte como antes. Hoy estás completamente acabada. ¿De qué te ríes? ¿Qué tiene de gracioso? Ahora son ustedes dos los que deberían tener miedo. Para acabar con dos cobardes como ustedes, no necesito depender de ningún hombre. Cuñada, por favor, perdónanos. No volveré a hacerlo. ¿Cómo es que sabes Kung Fu? Esto no es algo para mujeres. Los tiempos han cambiado, Shenyi. Nunca subestimes a las mujeres. Señora. Déjame acompañarte en este viaje alrededor del mundo esta vez. Es demasiado peligroso que vayas sola. Sí, hermana Yushan. Léveme con usted. Así podré cuidar de usted. Si os llevo conmigo, ¿cómo podría llamarse viajar por el mundo? No se preocupe. Ahora ni varios hombres corpulentos podrían hacerme daño. Esta vez quiero recorrer y conocer bien este mundo. Y decidido ir primero a Dongyang, luego a Nanyang y por último a Europa. Está bien, ya que has tomado una decisión, la respetaremos. Pero recuerda, no importa cuándo regreses, siempre te estaré esperando. Dedicamos esta serie a todas las mujeres, deseándoles independencia y fortaleza. Sean árboles firmes y no flores de invernadero, aves libres y no canarios enjaulados. Guay que, sin importar el momento, tengan siempre el valor y la determinación para romper sus cadenas.